el vientre posterior, escotadura mastoidea de la apófisis mastoide hasta el tendón intermedio. El vientre anterior, tendón intermedio hasta fosita digástrica del borde inferior de la mandíbula. Listo. Nos falta uno. Fíjense, ahí se ve la proyección. Entonces, en lo que es el cadáver lo van a ver. El más anterior es el digástrico. ¿Sí? Por detrás del digástrico está el miloioideo. ¿Sí? Sacamos el miloioideo y está genioideo. Bien. Después tenemos al estiloideo. Fíjense cuál es la dirección del estiloideo. Fíjense que está posterior a lo que es el vientre posterior del digástrico. ¿Okay? Este sería el vientre posterior digástrico y este de acá es el estiloideo. El estiloideo, ¿de dónde nace? Me dice el nombre, estilo. Apófisis estiloide del hueso temporal. Entonces nace en la apófisis estiloide del hueso temporal y forma parte, conjunto de otras estructuras de lo que es el ramillete de Violano. ¿Te acordás, Esmeralda, cuál es el ramillete de Violano? Son estiloideo, ¿Cómo? son casi todos los estilos. Estiloideo, estilogloso, estilofaringio. ¿Ya? Son 4 y 2. Son tres ligamentos. Tres músculos Y 2 ligamentos. dos ligamentos. ¿Cuáles son los músculos? ¿Cuáles son los músculos, Maribel? ¿No? ¿Cuáles son los músculos de carne? Los músculos por ahí. Los músculos Jorjandi. Brisa. Los músculos. Nos agarró de la caja, ¿no? A mí me agarra. Estiloideo, estilofaringio y estilogloso. Tres músculos. ¿Y cuáles son los dos ligamentos? Estiloideo y estilomandibular. Esos 5 estructuras forman parte del ramillete de Violano. No se pueden olvidar, eso es una pregunta de examen muy común. 3 músculos, 2 ligamentos. 3 músculos, 2 ligamentos. Nuevamente, los 3 músculos son estilofaringio, estilogloso. Y los 2 ligamentos, estiloideo y estilomandibular. Entonces fíjense que este es uno de los estilos que hemos hablado. Este es un músculo, el estiloideo. El estiloideo nace de la apófisis de estiloides y va y se inserta en el yoides. Fácil. Cara anterior del yoides. Bien. Ahora tenemos los músculos del grupo anterolateral. Y creo que este es el músculo más grande y más prominente. Es el esternocleidomastoideo. Su nombre nos dice un poquito de cuál es la trayectoria. Esternocleido. Externo hace referencia al esternón. Cleido hace referencia a la clavícula. Y mastoideo, pues a la apófisis mastoide. Entonces, este músculo viene desde la apófisis mastoide por la región lateral, anterolateral del cuello, se inserta en la clavícula y se inserta en el esternón, en los dos lados. Tiene dos cabezas de inserción. Una cabeza external, una cabeza para la clavícula. ¿Ya? Entonces, la cabeza external se inserta en el manubrio external, en la región del manubrio external, y la cabeza cleido-occipital se inserta en el borde superior de la clavícula. Bien. Fíjense que hay un espacio, va a haber un pequeño triángulo que se forma entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Si les estoy diciendo que aquí está la clavícula, ¿ya? Y la cabeza external se inserta en el manubrio y la cabeza cleido-occipital se inserta en la clavícula, hay un pequeño triangulito y eso es parte de uno de los triángulos que vemos en los triángulos del cuello. ¿Saben cómo se llama? Es un triángulo formado por el borde medial de la cabeza cleido-occipital del esternocleidomastoideo, el borde lateral de la cabeza external del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. ¿Sí? Esos son los límites de ese triángulo. Se llama el triángulo de triángulo de Sevilla. ¿Ya?
Entonces, sencillo, nace de la pubimastoide, incluso ni siquiera nace solo de la pubimastoide, las piedras son tan grandes que incluso llegan a nacer desde la región occipital, desde acá, viene el esternocleidomastoideo, se inserta una cabeza en la clavícula y otra cabeza en el esternón, y ahí forma el triángulo que sería, ¿bien? Es este pequeño triángulo de acá. Listo, esa sería parte número 1. De estos músculos y vamos a usar de referencia todos los mismos músculos que hemos hablado de la región anterior. Los suprayoideos, los infrayoideos nos van a ayudar a delimitar pequeños triángulos. Entonces vamos a hablar de los triángulos del cuello. Hay dos grandes triángulos en el cuello, ¿sí? El triángulo anterior y el triángulo posterior. Facilísimo. El triángulo anterior va a tener este límite, va a tener borde inferior la mandíbula, la línea media del cuello y el borde medial del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, línea media del cuello, borde inferior de la mandíbula y el borde medial del esternocleidomastoideo. Esto forma un gran triángulo. De ese gran triángulo lo vamos a subdividir en otros triángulos, pero quiero que tengan en la cabeza el gran triángulo primero. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de ese gran triángulo? Línea media del cuello, el límite medial, el borde medial del esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula. ¿Se entiende, no? Ese es el gran triángulo del cuello. Tenemos del lado de izquierdo y del lado derecho, entonces básicamente tenemos dos triángulos anteriores. Bien, y los límites del triángulo posterior están posterior al esternocleidomastoideo. Aquí sería el triángulo anterior del cuello, borde medial del esternocleidomastoideo, línea media del cuello y borde inferior de la mandíbula, triángulo anterior. Y el triángulo posterior, ¿de qué está formado? Borde lateral del esternocleidomastoideo, borde superior de la clavícula y el borde anterior de este músculo superficial que recubre la nuca, que es el trapecio, ¿sí? Es el músculo trapecio. Entonces, sencillo, borde anterior del trapecio, borde lateral del esternocleidomastoideo y borde superior de la clavícula. Todo esto me forma un gran triángulo, que es el triángulo posterior. Ahora, en la región posterior, fíjense que este gran triángulo va a estar dividido en dos triangulitos por este musculito que atraviesa acá. ¿Qué músculo creen que es? Es un músculo que nace desde acá, tiene un tendón intermedio y se inserta en el ilióides. Es el homoyoideo. Excelente. Entonces el homoyoideo me divide este triángulo posterior en dos triangulitos, en un triángulo occipital, que es más superiormente, y un triángulo supraclavicular, que es este pequeño triangulito que está por encima de la clavícula y por debajo del músculo yoideo. Bien, ahora sí veamos los músculos. Entonces, de manera general, el triángulo anterior, ¿sí? Y el triángulo posterior. Dentro de ese triángulo anterior teníamos otros triángulos. Hablemos del triángulo submentoniano o suprayoideo. ¿Cuáles son los límites de este triángulo submentoniano? Fíjense que vamos a tener de referencia al vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Este digástrico que venía desde el tendón intermedio del ilióides y se insertaba en la fosita digástrica va a venir siendo su límite lateral. Su límite inferior va a ser el borde superior del hueso ilióides. ¿Ok? Y su límite medial pues corresponde con la línea media del cuello. Su suelo, si ustedes saben cuál va a ser el suelo de este triángulo, el miloyoideo, ¿sí? Porque detrás de eso va a estar el miloyoideo. Y obviamente su techo, por aquí afuera, hay este músculo cutáneo del cuello, que es el más superficial, y cuando se hace la disección de cuello, casi siempre se va con él. Es un musculito que está pegado al tejido cutáneo, que es el platysma, también se llama el músculo cutáneo del cuello. Entonces, básicamente, de este triángulo submentoniano, sus límites son el vientre anterior del digástrico, la línea media del cuello y el borde superior del hueso ilióides. Su piso está conformado por el músculo miloyoideo y su techo está conformado por el músculo platysma, o el músculo cutáneo del cuello. Bien, ¿para qué me interesa saber esta
el origen de la vena yugular anterior y algunos ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Son pequeñas estructuras, tienen una forma morfológica como de un frijolcito, son súper chiquititos, son parte de la cadena ganglionar. Entonces algunos ganglios simpáticos van a estar ubicados en ese sector. ¿Ok? Sería este triángulo submentoniano. El triángulo submandibular, fíjense que va a estar posterior. Este de aquí sería el submentoniano. Este es el triángulo submandibular. El triángulo submandibular igual sencillo. Va a estar referido entre los dos vientres del digástrico. Vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y borde inferior de la mandíbula. Triángulo submandibular. Este sería el submentoniano y el submandibular. Submentoniano, submandibular, ¿no? Los dos vientres del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. El submentoniano, vientre del digástrico, línea media del cuello y borde superior del ioico. ¿Cuáles son los contenidos del triángulo submandibular? Principalmente se puede observar a la arteria y la vena facial. No se olviden que la facial ni bien nace de lo que es el borde de la cara anterior de la carótida externa, viene hasta este sector y hace una angulación, ¿no ven? Bordea al ángulo de la mandíbula y por ahí sube y daba sus ramas, ¿no ven? Para los auriculares y se iba y llegaba a su rama terminal. ¿Cuál es la rama terminal de la facial? Rama terminal de la facial interna. Su última rama. María. ¿Cómo? Rama terminal de la facial lisa. Esmeralda. Esmeralda. Sí. Acuérdala, comienza con U, creo. ¿Sí o no? Comienza con U. No. La arteria angular. Se unía con la arteria dorsal de la nariz, que era rama terminal de la oftálmica, que es rama de la carótida interna. Entonces, en ese triángulo submandibular, si nosotros ubicamos, identificamos el triángulo submandibular del cadáver, podemos observar la arteria de la vena facial. Estos sí son preguntas de examen, les preguntan contenidos de tal triángulo. ¿Qué hay en tal triángulo? Entonces, esto sí les compete a ustedes, les interesa mucho saberlo. Entonces, el contenido del triángulo submandibular, arteria y vena facial. Puede pillarse la glándula submandibular. De hecho, la glándula submandibular va a estar alojada en ese triángulo submandibular. Y fíjense que se puede observar al nervio hipoglóso, ¿ya? Y al nervio miloideo. Puede observar. Antes de ir con estos triángulos, que son más específicos. En el triángulo posterior solo había dos triángulos. Este grande, que es el triángulo occipital, y este que es el supraclavicular. Todo esto es el triángulo posterior. El triángulo posterior límite era. ¿Cuál era el límite, Maribel, del triángulo posterior? ¿Cómo? Más fuerte, no te escucho. La cara lateral Borde lateral del esternocleidomastoideo. ¿Qué más? el borde anterior del trapecio. Borde anterior del trapecio, excelente. Y piso de la clavícula, el borde superior de la clavícula. Bien. Entonces, este gran triángulo posterior está dividido en dos triángulos por el paso del vientre inferior, del omoioideo. El vientre inferior del omoioideo está pasando y corta este triángulo posterior en dos triángulos. El triángulo occipital, que su limitación es lógica, ¿no? O sea, es fácil de determinar cuál sería la limitación del triángulo occipital. El triángulo occipital, borde lateral o borde lateral del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y borde superior del vientre inferior del omoioideo. Ese sería el triángulo occipital. En este triángulo occipital podríamos observar al accesorio el paso de la arteria occipital y de grupos ganglionares. En el caso de lo que es el triángulo supraclavicular, más sencillo todavía, borde superior de la clavícula, borde lateral del esternocleidomastoideo o de la cabeza para la clavícula del esternocleidomastoideo y borde inferior del omoioideo. ¿Qué podemos pillar ahí? Obviamente profundamente, posterior, estaría el esqueleto anterior. Podríamos observar al plexo braquial y a la arteria subclavia. No se olviden que posterior a este músculo y a este músculo está este grupo, que es el grupo de los escalenos. Y de esos escalenos, aquí está el hiato interescalénico. Por ahí abandonan o por ahí emergen, no abandonan, emergen lo que era el plexo braquial y la arteria subclavia. Y anterior al escaleno anterior
la vena circular, ¿no? Entonces, en esta región, si hacemos una disección, se podría llegar a observar estas estructuras en el triángulo supraclavicular. Ahora hay algunos triángulos más específicos, ¿sí? Porque fíjense que en la división de lo que es el triángulo anterior solo lo dividíamos en tres grandes triángulos, ¿sí? Tres grandes triángulos: triángulo submentoniano, triángulo submandibular y este triángulo muscular, y este de acá que me olvidé es el triángulo carotidio. Entonces el triángulo anterior del cuello se dividía en el triángulo submentoniano, en el submandibular, en el muscular, porque solo veíamos músculos en esa región, y en el carotidio. Sí, el carotidio es